Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Estamos grabando nuevamente aquí, retomando el podcast. Tengo algunas cuantas semanas que no he podido grabar porque la vida de adulto no me lo ha permitido, pero por fin me pude poner de acuerdo con una invitada más que ahorita se va a presentar. Antes que nada, Sheila, muchas gracias por aceptar venir, colaborar conmigo y regalarme un poco de tu tiempo y de tu conocimiento. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, peculiar, que a mí me causa conflicto el apellido del tema, pero ahorita abordaremos. Pero antes que nada y antes de meternos en el tema, ¿quién es Sheila? ¿Y a qué se dedica y cómo llegó a la nutrición? Platícame un poquito de ti. Muy bien, pues primero que nada, gracias por tu invitación, Ray. Puedo decir que es mi primera vez en un podcast. Anteriormente había tenido varias entrevistas de radio, Sí. pero creo que nos la vamos a pasar bien. La charla se puede dar de manera natural y más orgánica, ¿no? Y bueno, ¿quién es Sheila Ahumada? Pues yo soy nutrióloga formada en la segunda generación, orgullosamente, de la Universidad de Colima. Ajá. De ahí pasé a una especialidad que es maestría en nutrición clínica en la Universidad del Valle de México. Todavía no había aquí nutrición clínica, no había de hecho ninguna especialidad aquí en Colima. Y a mí me llamaba bastante la atención todo lo que implicara mucho de medicina, ¿sabes? Entonces mi primera opción fue irme a Guadalajara, en donde me formé como nutrióloga clínica y pasé a un diplomado de nutrición en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas, que comúnmente se le llama como nutrición en cirugía bariátrica, ¿no? Ok. Pues actualmente sí estoy dando consultas privadas, ya de manera privada, como lo dije, en Puerta de Hierro, de nutrición clínica, pero también de nutrición bariátrica dentro de un equipo multidisciplinario. Doy clases en UNIVA, tengo ya 8 años, me gusta bastante. Puedo decir, y lo digo también con mucho orgullo, que es mi relación tóxica en la docencia. Sí. Porque nunca me imaginé estar de docente en realidad, pero me gusta bastante compartir el conocimiento. Hace rato lo platicamos tú y yo. Creo que nos obligamos a estarnos actualizando. Y está padre también para nosotros porque creo que elegimos, Ray, una profesión que se está actualizando día con día. Entonces, para eso nos funciona, pero esa es mi formación actual. Sí, digo, como comentábamos ahorita, yo también estoy dando clases en la UNIVA y es algo que yo le digo a los alumnos, que la nutrición es una ciencia relativamente nueva comparado con la medicina, con la matemática, con la astrología, todo ese tipo de cosas. Realmente la nutrición tiene a lo mejor 150 años, que es mucho, pero es poco comparándolo porque la medicina se venía hablando de los griegos, ¿no? Así es. Entonces es algo que tiene mucho está en constante movimiento, en renovación y bastante cambio. Y también es nuestra labor como nutriólogos darle el lugar que se merece, hacer que se le dé el lugar que se merece, porque creo que es una ciencia infravalorada en muchos aspectos. Digo, todos sabemos que tenemos que comer bien, frutas, verduras, carnes magras y todo, pero al momento de trasladarlo a la vida diaria, pues es diferente, ¿no? Sí, así, o sea, yo creo realmente que pocas personas saben que un nutriólogo primero debe conocer cómo funciona todo nuestro organismo, para saber qué nutriente le va a favorecer, cuál le va a dañar, el por qué. Y de ahí imagínate todas estas modas que se vienen, ¿no? Desde hace años y más ahorita. No vamos a mentir, que redes sociales, el boom de las influencers, que TikToks, etcétera, nos están llevando hacia una época más cambiante que antes, ¿no? Entonces, tenemos una buena cantidad de pacientes que llega y ya parece ser que sabe más que tú, ¿verdad? Sí. Parece ser porque te salen con nuevas modas que todavía no están evidenciadas científicamente. Entonces, creo que el tema que vamos a tocar hoy, pues está justo relacionado con si es moda, si no es moda, desde cuándo está, ¿no? Este tema. Muy bien, y ahorita antes de meternos un poquito ya, das consulta privada, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu contacto, de teléfono, redes sociales, ubicación de tu consultorio? Pues para quien le interese, a lo mejor por una cuestión patológica o por cualquier otro motivo, donde te podría Sheila atenderlos. Muy bien, pues yo me encuentro en el consultorio número 28 en planta baja, en el Hospital Puerta de Hierro, Colima, en el grupo multidisciplinario que se llama Innovare Bariatría. Ahí me encuentro dando consulta tanto clínico como bariátrico. Mi teléfono es 312-150-7791. Ahí pueden agendar su
su consulta. Y mis redes sociales, espérenlas porque justo estoy trabajando en eso. Que ya me di cuenta, fíjate, que es importante que yo me adapte a la actualidad, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Sí, la verdad, las redes sociales es una ventana a un mundo de personas que no tienes ni idea. Sí. A veces como que dices, pues no sirve de nada, pero a veces sirve de mucho. Es una ventana, por ejemplo, yo mis redes sociales la veo como una ventana para que las personas encuentren información de calidad. Digo, aquí en el podcast, pues de cualquier tema de nutrición, salud, entrenamiento, deportistas. Pero en sí a mí me gusta más lo que es la nutrición estética, de aumentar masa muscular, perder grasa, un poquito más en ese enfoque. Entonces el contenido que yo hago solo es más enfocado en eso. Y Así pues es. a veces yo lo que me encuentro en común en consulta es lo que hago un reel y ya si me vuelven a preguntar, mira, ahí está. Si no te queda claro, pues ya me dices. Pues Entonces, te voy a pedir tips, porque yo era de las que estaba un poco renuente, ¿eh? ¿Sí? Porque decía, ay, no, el tiempo, Sí. es mucho tiempo, es mucha dedicación, ¿no? Digo, ahorita una persona me apoya en este rollo nuevo, pero totalmente de acuerdo, ya, es una ventana muy grande para la información aparte, ¿no? Entonces vas a abrir una página, Sí, voy a abrir una página de nutrióloga aparte de... Así me es. imagino que tienes su impersonal, ¿no? Sí, claro. Pero que vas sí. a abrir una para dividir tu vida personal de tu vida Así profesional. Igual, ya está inclusive el nombre apartado, que va a ser sheyahumada.nc. Digo, después ya le voy a cambiar para que me puedan encontrar más fácil. Pero este es como el link, se pudiera decir que así me van a encontrar en Instagram. Ok, bueno, pues para cuando salga el Lo capítulo, esperamos te mando te pregunto a ver si ya tienes el nombre nuevo. Espero que sí. Y lo pongo ahí para que también te Perfecto. ayude un poquito. Muchas gracias. Pues vamos a meternos en el tema de lleno. Vamos a ver, este podcast, el título lo titulé de la siguiente manera: Descubre el poder de los alimentos funcionales, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿qué es un alimento funcional? Suena algo maravilloso, mágico, algo que está por encima de un alimento normal, pero Así. ¿cómo podríamos definir un alimento funcional? Bien. Alimento funcional, primero que nada, antes de decir su definición, lo podemos encontrar de diferentes maneras, son similares, ¿no? Lo podemos encontrar como... Aquí ya ves que muchas palabras ya las ponemos con nombres norteamericanos, ¿verdad? Entonces también se le llaman superfoods, que muchos yo creo que así lo han escuchado. Pues son alimentos funcionales, como fitoalimento, como fitoquímico, como sustancia bioactiva, también se puede encontrar, y como quimiopreventivo, ¿no? Bueno, la definición similar es que un alimento funcional contiene en su estructura un compuesto biológicamente activo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir a las células a hacer una principal y específica función. Aparte de la función del alimento, que es tal vez proveernos energía, tal vez proveernos un descanso, por ejemplo, ¿no? Para tener mejor higiene de sueño. Sí, pero entonces tiene un extra, te va a dar a ti un extra de salud que es muy celular. Entonces va a la célula a cambiarla y modificarla en nuestro funcionamiento para obtener más salud. Eso es un alimento funcional, ¿sale? Generalmente tienen que estar evidenciados los alimentos funcionales con datos científicos médicos. Esa es la gran diferencia de un alimento normal. Un alimento normal es un alimento que puedes obtener en cualquier supermercado, tienda, en mi casa, en mi refri, etcétera, pero no hay evidencia que me aporte algo extra, ¿no? Bueno, un alimento funcional está estudiado, está evidenciado, está médicamente estructurado para dárselas a cierta población con ciertas situaciones de enfermedad, por ejemplo, o cuando el organismo no funciona, ¿no? De la manera correcta y hace ya el trabajo extra, ¿no? Ok. Vamos a decir, bueno, te voy a hacer yo mi resumen. Sería un alimento, vamos a decir que su principal función es brindarnos energía para nuestras actividades diarias, ¿no? O sea, yo como una tortilla y esa tortilla me aporta carbohidratos y el carbohidrato pues es energía que me sirve a mí para moverme, ¿no? En mi día a día. Entonces sería, por ejemplo, que tengamos una super tortilla donde tenga ¿cómo le podemos decir? Un aditivo puede ser, mira, vámonos de lleno a los fortificados, ¿verdad?
Un alimento para convertirse en funcional ya se puede llamar un alimento fortificado o añadido, en donde tal vez a la tortilla le añaden más calcio, ¿no? Y entonces al añadirle más calcio, pues puede ser que ya obtenga el calcio suficiente para una persona que tiene una deficiencia en su sistema óseo, ¿no? Una osteopenia, una osteoartritis, etcétera, ¿no? Entonces sería una tortilla normal, como la que encontramos en una tortillería, pero la otra sería una tortilla fortificada donde le agregaron cierta cantidad extra de calcio que ya se ha demostrado que ese extra te ayuda a X o Y cosa, ¿no? Exactamente. Porque no nomás es entonces porque podríamos querer, pues a todo le agrego más de algo y ya es un superalimento, pero no, o sea, esas dosis de esa cantidad de ese alimento, de ese nutriente en específico tendría que estar validado por la ciencia, ¿no? Sí, completamente. Y esto es importante. Porque, exacto, nos topamos ahorita con una mercadotecnia increíble y la industria alimentaria nos está pegando y nos está bombardeando cada vez más, ¿no? Sí. Y entonces tenemos en la industria alimentaria miles de productos fortificados, añadidos, libres de, ya de ahí en más, muchísimos que no se me vienen a la mente ahorita, pero de ahí, ¿cuáles son seguros de consumo? ¿Cuáles son los que me van a beneficiar a mí? Como tú bien lo dijiste, para que se llame alimento funcional, tiene que estar evidenciado científicamente que lo que le añaden, el compuesto, el ingrediente fortificado, añadido o quitado, entonces contribuya, ¿no? A la salud del paciente con las dosis modificadas también, ¿no? Entonces, esto es como la gran diferencia y creo que es una línea bastante delgada. Es una línea muy delgada, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Puede un alimento de manera natural ser un alimento funcional o necesita siempre ser fortificado? De hecho, sí puede ser un alimento funcional, un alimento sin agregársele nada. Ahorita se me va a ocurrir un ejemplo que muchos, yo creo que, me han dicho que la tomes, cúrcuma. De los alimentos funcionales es de los más evidenciados científicamente. Una cosa es que esté evidenciado y otra cosa es que ya la gente la consuma, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez se han pasado la voz de que cúrcuma es genial, un poderoso antiinflamatorio, pero ¿saben por qué? ¿No? O saben por qué es seguro, o si es seguro tomarlo, o si es contraindicado. Es ahí donde nosotros entramos, los nutriólogos justamente. Entonces, a lo que voy es que el cúrcuma con sus ingredientes bioactivos que tiene, que se llama curcumina, el ingrediente activo, se presta para que sea el poderoso antiinflamatorio. Entonces, no le agregaron nada, no lo fortificaron con nada, simplemente la curcumina está haciendo su trabajo a nivel celular. Y esto que te estoy diciendo está evidenciado científicamente y eso sí, tiene muchísima base científica. Por si lo quieren buscar, googlear, adelante. Sí. El ajo también es otro. Es otro muy, muy investigado por también favorecer la actividad cardiovascular, por ejemplo, ser un poderoso también antiinflamatorio y está evidenciado también, ¿no? Y ahí no se le agrega nada, no se fortifica con nada. Claro que puede ser un alimento natural. Entonces vamos a decir que cuando es de un alimento natural, tiene un ingrediente que es particularmente de ese alimento y no lo encuentras en otro lado y ese sí trae beneficios, se ha demostrado que trae beneficios como antiinflamatorio. Es correcto. Y a ese ingrediente en particular se le llama ingrediente o compuesto bioactivo del alimento funcional. Es como si, haz de cuenta, como si yo voy a destrozar un poquito más el concepto, ¿no? De alimento funcional. Primero que nada tenemos el alimento como se conoce coloquialmente. Le vamos a poner, me voy al mismo ejemplo, cúrcuma, ¿no? Cúrcuma. De ahí, esto es un alimento funcional. Pero ¿qué es lo que ¿qué lo hace? ¿Qué lo hace ser un alimento funcional? Nomás porque yo dije. Exactamente, pues no, exacto. Bueno, lo hace un alimento funcional que tiene el compuesto bioactivo que se llama curcumina y ese ingrediente especial hace toda esta modificación celular. Entonces, mira, otro ejemplo muy, muy conocido pueden ser las proteínas, ¿no? El alimento conocido serían proteínas de origen animal, proteína de suero de leche,
proteína de soya y hasta las proteínas vegetales, ¿no? Pueden entrar. Bueno, ese es el alimento coloquialmente conocido. El ingrediente funcional se llaman aminoácidos, ¿no? Y las cadenas de aminoácidos funcionan como estructura, como constructor. Yo siempre les digo a los pacientes. Como ladrillitos. Como ladrillitos, exacto. Tu proteína es tu principal nutriente constructor. Construye ligamentos, construye tejido, construye órganos, construye células, construye neuronas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente ya está bien evidenciado que los aminoácidos de diferentes fuentes de alimentos es un ingrediente funcional para lo que necesites. Sí. Tal vez es un paciente que quiere tonificación, ¿no? Muscular. Claro que puede hacer parte de su alimentación, ¿no? Estructurada. Ok, entonces voy a hacer un resumen. Un alimento funcional es un alimento que tiene una sustancia bioactiva que puede ser añadida o encontrada de manera natural. Que se ha demostrado que beneficia a X cosa. Así es. Sí, así es. Correcto. Sencillo. Entonces, entre los tipos de alimentos funcionales podemos encontrar los añadidos o fortificados. También podemos tener bebidas naturales o los alimentos naturales que lo encuentras, vamos a decir que su ingrediente está por naturaleza y no necesitas agregarle más. Así es. Y por aquí también tengo otros que dice reducidas o eliminados un componente. También se les puede llamar alimentos funcionales. Pues mira, como tal alimento funcional, yo en lo personal, porque aquí vamos con ojo clínico, los nutriólogos hablamos mucho de eso. Es tu ojo clínico. Ajá, depende. Hasta tenemos memes de eso, ¿verdad? ¿Cómo pasar la carrera de nutrición? Depende y ya te gradúas. Tu título, exacto. Sí. Pero sí es cierto. Bueno, sí. Depende de cada situación y de cada paciente. Bueno, aquí los alimentos que le quitan no sería un alimento funcional, más bien sería para una situación que está causando una intolerancia tal vez a una persona y que esta intolerancia le esté ocasionando problemas de salud, ¿no? Entonces, o sea, en realidad no le está dando un extra a la persona para añadirle salud, más bien la está protegiendo. La protege de no tener consecuencias nutricionales. Vamos a hablar con lo de lactosa, por ejemplo, ¿no? No se le llama, no está clasificada la leche deslactosada como alimento funcional. Más bien está clasificada la leche fortificada con más proteína. Porque los pacientes que tal vez están en desnutrición o en una situación de catabolismo, que están perdiendo mucha masa muscular, les va a ayudar, ¿no? Este alimento. Pero el otro alimento, que es lo deslactosado, pues la verdad es que cualquier persona la puede tomar. Sí. Cualquiera, en realidad, ¿verdad? Entonces, a lo que va a ayudar más bien es protegiendo como este sistema digestivo de algún paciente que sea intolerante, ¿no? A la lactosa. Entonces, desde tu punto de vista, no debería de ser catalogado a estos que se les quitan grasas o, por ejemplo, el café descafeinado, que a algunas personas puede causarle pues, un malestar, insomnio. En el caso de la lactosa, dentro de tu definición y tu experiencia, dirías que para ti no lo tomarías ahí. No lo tomaría en cuenta, mejor yo lo clasificaría como un alimento modificado. Alimento modificado, así es. Muy bien. Entonces, vamos a meternos en los alimentos funcionales que de tu experiencia, que me dices que es un tema que te apasiona mucho, que son más recurrentes. Ya hablamos de las proteínas. En las proteínas podemos encontrar los sueros de leche, hidrolizados, vegetales, de soya, etc. También hay de huevo, etc. Entonces, ahí el componente funcional serían los aminoácidos, que en ciertas circunstancias, cuando una persona tiene un catabolismo muscular elevado por una patología o algo, ahí tendría cabida esa parte. Es correcto. En grasas y lípidos, ¿o qué alimentos funcionales podemos encontrar y cuál sería su función? Y si me puedes dar ejemplo de dónde podríamos encontrarlos. Claro. Grasas y lípidos. Me voy a lo más habitual, buscado, evidenciado, también puedo decir, omega 3. Omega 3. ¿Sale? El omega 3 es una familia de lípidos que se llaman lípidos monoinsaturados, ¿verdad? Que es así les comento a mis pacientes, es el estilo de grasa buena que va a hacer un beneficio de estructura en tu célula. Y aparte, fabrica hormonas, por ejemplo, va a las neuronas también a protegerlas, ¿no? De este estado crónico degenerativo que pues es la edad, en realidad. Entonces, el omega 3 es muy evidenciado por su poderoso beneficio de protección cardiovascular, que quiere decir
protege tu corazón del deterioro y protege a tus vasos sanguíneos también. Los hace más elásticos, va y limpia los vasos sanguíneos, va a las neuronas y las trata pues de reconstruirlas, ¿no? Y el omega 3 sí lo podemos encontrar en alimentos naturales, como los pescados azules, por ejemplo. Pero ahí te va un dato un poquito interesante. Ajá. Nosotros, un promedio de omega 3 que necesitamos para que se capte esta función antiinflamatoria y cardioprotectora es 1 gramo al día. Para obtener 1 gramo al día necesitaríamos comer 1 kilo de pescado al día, Sí. Y entonces nos topamos con una población, Ray, que te dice de su frecuencia de consumo de los pescados una vez cada 15 días, una vez cada mes. Y espérate, frito solamente, ¿verdad? Sí, me gusta frito. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando un aceite, aunque sea bueno como el de oliva, como el de cártamo, como el de canola, si se quema, entonces ya es una grasa saturada para nosotros. Y eso es lo que pues causa algún daño, ¿no? A nivel cardiovascular también. Sí. Es como que se contraponen en realidad, ¿no? Entonces tendría que ser en realidad un pescado a la plancha, al vapor, con términos medios, ¿no? De cocción. Entonces la verdad, es casi imposible 1 kilo de pescado al día. Sí, es demasiado. Es demasiado. O sea, ya no tendrías que comer pollo ni res, que generalmente es lo que más consumimos nosotros, ¿no? Así es. Entonces es demasiado, prácticamente, pues, imagínate la monotonía de la alimentación. Entonces lo que hacemos es buscar fuentes exógenas que nos proveen de ese nutriente, ¿no? Y aquí los suplementos de omega 3. Aquí lo interesante es que tiene que ser a base de aceite de pescado para que sea lo beneficioso del efecto proinflamatorio. Y si traten de buscar 1 gramo al día, ¿no? Ese es como un ejemplo de los lípidos. Los lípidos es como el grupo de los alimentos, ¿no? El compuesto funcional es el omega 3. Okay. Y la función principal del compuesto funcional es poderoso cardioprotector y antiinflamatorio. Por ejemplo, aquí hay una anotación. Generalmente los alimentos de origen animal, nosotros como animales que también somos, los asimilamos de mejor manera, ¿no? Entonces sí podemos encontrar proteínas o omega 3 de alimentos de fuente vegetal, pero vamos a decir que no los asimilamos de la misma manera. Entonces, correcto, siempre que un alimento venga de origen animal, nos va a servir más porque es más parecido al que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no es una cuestión de nomás porque sí, pero es importante. Por ejemplo, el hierro M y no M. Hay uno que lo encontramos en verduras de hoja verde. Sí nos sirve, pero no está tan biodisponible, se dice, correcto, para que lo absorbamos y nos cause un beneficio. Pero si lo encontramos en otras, como en la carne, pues, o sea, ahí podemos obtener un poquito más parecido a eso. Entonces, por eso de que tú dices que debe ser de pescado. De aceite de pescado. Sí, es muy correcto. En realidad sí es cierto. Por estructura celular nos parecemos mucho al funcionamiento, ¿no, de los animales. Y sí, o sea, se habla de que la disponibilidad biológica tiene mucho que ver. Una cosa, mira, me voy a regresar un poquito a lo de las proteínas, ¿no? Una cosa es lo que tenga tu famoso scoop de proteína o tu medida, que pueden ser 30 gramos de un contenido neto, ¿no? De proteínas. Bien, de ese scoop, ¿cuánto tú vas a tener disponible para absorberse en tu intestino y que se vaya a tu músculo directamente? No van a ser 30 gramos. No. Pueden ser, inclusive de los 30 gramos, pueden ser 22 gramos, 24, 28, y bueno, algunos hasta más de 30. Y no sé, ¿verdad? Y no sé si sea cierto, pero exacto, hay que fijarnos muy bien en cuál alimento yo tengo más disponibilidad de absorción y de funcionabilidad. Hablando de los de origen animal y vegetal, es correcto que los de origen vegetal se absorben, estadísticamente hablando y dando un promedio, un 15%. Tenemos biodisponible. Hierro, vitaminas, minerales, proteínas, ¿no? Y sí funcionan, ¿eh? Sí, y son necesarios. Sí, por eso hay veganos que no comen ningún alimento de origen animal. Y son sanos. Y están sanos. O sea, siempre y cuando se lleve de una buena manera. Porque si no se lleva un control, o sea, sí hay problemas. Saben distribuir muy bien. Saben distribuir muy bien sus nutrientes. Y lo de origen animal, proteínas, hierro, etcétera, complejo B, por ejemplo, se absorben más de un 40%.
Entonces ahí la gran diferencia, exacto, sí, de la más del doble de la disponibilidad que tenemos de uno de origen animal. Correcto. Y uno vegetal. Y es por eso que no quiere decir que uno sea más importante, pero sí quiere decir hay que mezclar. Sí. Pero hay que hacer un poco protagonismo, ¿no? De cuando tenemos ya una situación en especial. Sí. Anemias, por ejemplo. Ahorita hablábamos de enfermedades que desgastan la masa muscular. Entonces yo aquí sí me pongo muy específica en la alimentación de los pacientes, diciéndoles, ok, tienes 2 estilos de proteína, pero necesito que hagas en tu plato protagonista a tu proteína de origen animal, ¿verdad? Y como complemento tu proteína de origen vegetal, ¿no? O sea, no quitarla, no eliminarla, simplemente equilibrarlo, ¿verdad? A lo que nos... Ahora, mira, aprovechando que tú estás aquí, tú como nutrióloga clínica, ¿qué opinión te dan las proteínas de suero de leche o los suplementos de proteína? ¿Son buenos? ¿Son malos? Ahorita respóndeme y ahorita te digo el por qué te pregunto esto. Pues fíjate que es una buena pregunta. ¿Tú cómo lo consideras? Yo tengo mi punto de vista, pero estoy en otro enfoque. Imagínate, no, y esto te digo que es una pregunta interesante porque tenemos 2 enfoques tú y yo. Por eso te lo distintos, nutriólogo deportivo y nutrióloga clínica. Generalmente, fíjate, antes de responder, cuando vienen conmigo buscando tonificación muscular, yo así pinto mi raya y digo, mira, yo soy nutrióloga clínica y yo voy a ver mucho por tus riñones, pero es tanta información de nutriología deportiva que es más seguro que vayas con un nutriólogo deportivo para que veas realmente un cambio en tu masa muscular en poco tiempo tal vez, o haciendo el ejercicio adecuado, ¿no? Aquí la cuestión es que sí, la verdad es que soy aliada, de los suplementos soy muy aliada, pero no en todas las situaciones. Sí, claro. Un paciente, por ejemplo, que si viene a mi consulta a control de peso, no tiene ninguna intolerancia, no tiene la necesidad de tomar estos suplementos, la verdad, mi opinión va a ser... es innecesario, obténlo de los alimentos, ¿verdad? Y primero enfócate, eso sí, les digo, primero enfócate en generar los buenos hábitos y después hablamos de cuáles suplementos puedes incluir. Fíjate que a mí lo que sí me suele, ahorita me dices tu opinión también, causar conflicto es cuando los pacientes empiezan a quitarse desayunos o cenas, generalmente son desayunos o cenas, y es su licuado de proteína. No sé, yo tengo un conflicto como nutrióloga clínica porque les digo, a ver, es que se trata de que tú entiendas cómo es tu alimentación desde lo más saludable, orgánico, natural posible, y después tal vez en situaciones individuales, bueno, tu licuado de proteína, pero situaciones como muy aisladas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, las proteínas de suero de leche sí las indico bastante en pacientes, por ejemplo, con situaciones hipercatabólicas. Te voy a hablar un ejemplo: pacientes con cáncer, pacientes que ya han tenido sus terapias de quimio, de radios, y ¿qué pasa con ellos? Están perdiendo bastante energía y lamentablemente el cuerpo siempre va a tratar de buscar esa energía de donde venga, y entonces se va a topar con el músculo, y no va a ser excepción, se va a ir también. Y bueno, sabemos que la masa muscular es esencial para nosotros, está sagrado, ¿verdad? Sí. Es ahí donde yo entro como nutrióloga clínica con este estilo de suplementos que la verdad es que sí me apoyan bastante en estas cuestiones de hipercatabolismo. En pacientes con cirugías, fíjate. Pacientes con cirugía que ayudan bastante a reconstruir tejido, a cicatrizar también tejido y a tener una recuperación más saludable. Porque cirugía que sea, tú estás teniendo más gasto de energía. Tu cuerpo está tratando de recuperarse, ¿no? Entonces, tú necesitas más nutriente. La verdad, no estoy nada peleada con las proteínas. Te pregunto esto porque la mayoría de las... Bueno, tengo yo este concepto, a lo mejor estoy equivocado. No tengo tanto contacto con nutriólogas clínicas. Tienen satanizados ese tipo de suplementos. Es daño renal. Es igual a daño renal, en pocas palabras. Entonces yo por eso quería ver tu punto de vista. Y estoy totalmente de acuerdo conmigo. Incluso yo que me dedico a esto de la estética corporal, yo siempre les pregunto, bueno, ¿cómo vienes comiendo? Puedes obtener las proteínas de una manera natural y no va a haber diferencia si obtienes de un suplemento o no. Aquí con lo de los cenas o desayunos, yo le digo, mira, en caso de que se te dificulte la cena porque llegas cansada del trabajo y todo eso, pues una opción sería utilizar un licuado. Si puedes comer
comida real, vamos a llamarle, pues es la mejor opción. Mejor, ¿no? Pero si te va a simplificar el trabajo a la hora de alimentarte, pues es una opción. O sea, yo lo veo como una opción. Pero sí hay personas que tratan de sustituir todo. Y ahí es donde hay un conflicto. Exacto, hay un conflicto porque entonces imagínate, su alimentación se va a basar en un polvo, en un licuado, ¿no? ¿Es caro? Sí, la verdad no es barato. No siempre va a estar disponible tal vez el sabor que te gusta, la marca que te gusta. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces no te vas a quedar sin comer. Es ahí donde como nutriólogos pues les enseñamos la estrategia más saludable y orgánica posible. Y yo estoy de acuerdo contigo. Solo en casos aislados, donde estés tal vez muy apresurada, donde no tuviste tiempo, entonces sí, bueno, te preparas tu batido. Yo en lo personal, o sea, les digo, trata de incluir otra fuente de proteína en tu batido, que no nada más sea tu polvo, para que sea un poquito más hiperenergética y equilibrada, más bien en que la balanza se incline hacia las proteínas, ¿sabes? Y bueno, y así mejoramos un poquito la estructura, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que han sido un gran apoyo, las proteínas en varias enfermedades, puedo decir. Pero, por ejemplo, mira, vamos a hablar de un paciente con cáncer ya avanzado. Ojo, aquí no todos los procesos son iguales, para nada. Ya avanzado, en donde ya el pacientito está muy cansado, ¿no? Y aparecen los síntomas típicos de muchas series de tratamientos, como son la falta de apetito, la famosa anorexia. Que ojo, aquí la anorexia nosotros le llamamos falta de apetito, no el trastorno de conducta alimentaria, o sea, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre la anorexia y el trastorno sería anorexia, que es falta de apetito literal, y la anorexia nerviosa, que ya es el trastorno de la conducta alimentaria. Justamente, o sea, tiene el apellido cambia el contexto. Correcto. Sí, porque a lo mejor una persona que no es anorexia tiene un problema con la comida. Pero no, clínicamente es el término correcto. Es un síntoma. Ausencia de la comida. Es correcto. De comer, pues. Cuando justamente cursan con anorexia ya estos pacientes, entonces para mí como nutrióloga es importante buscar la estrategia. Y oye, o sea, si un paciente llega y me dice, no tengo apetito, tengo náusea todo el día, ¿cómo crees que se va a sorprender si lo lleno, ¿verdad? De volumen y ándale, come más carne. No, pues espérate, hay que situarnos también en su postura, ¿no? Sí. Es donde nosotros podemos jalar de diferentes suplementos y es aquí donde la verdad yo lo he utilizado bastante. Claro, sin dejar al lado lo que pueda el paciente comer, ¿no? De los alimentos. Sí, entonces tienes un punto de vista neutral. A veces bastante. Sí, a veces no. Bastante neutral. Principalmente no. Así es. Pues sí, o sea, cuando es innecesario, hasta yo les digo a los pacientes, ¿para qué quieres iniciar el gasto? Es disciplina. Sí. Es disciplina también. Entonces, cuando no es necesario, pues la verdad no hay por qué. Claro, no es una verdad absoluta el utilizarlo. Sí. Yo, por ejemplo, si una persona viene y sus hábitos son muy malos, yo empiezo por Cuba Comida. Claro. Ya es una persona que tiene buenos hábitos y a lo mejor ya en el timing nutricional de aumentar masa muscular, pues a lo mejor le juega pues ese 2% que a lo mejor le hace ir un poquito más allá. Bueno, puedes utilizarlo, no hay ningún problema. Claro. El problema también que tengo con los suplementos es que piensan que ese le va a solucionar todos sus problemas y es otra cosa. Justamente, piensan que va a ser una varita mágica de que si empiezan a tomar los ya licuados, se van a poner mamadas. Listo, ya soy fitness y ya me voy al ejercicio todos los días. Entonces hay que conocer todo el ciclo que hace tu masa muscular para empezar tus hábitos, como bien lo decías, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, les digo, a ver, primero hábitos y ya después vemos cómo podemos empezar a modificar, ¿no? Tu alimentación. Muy bien. Bueno, nos desviamos un poquito del tema, nos metimos en las proteínas. Pero entonces, de grasas y lípidos, ¿algún otro alimento funcional que pudieras mencionar, aparte del omega 3? ¿El omega 3 en conclusión para qué serviría? Es un poderoso cardioprotector, porque lo que hace es como limpia los vasos sanguíneos. Siempre, yo creo que sí nos enseñaron de manera general, ¿no? A todos que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Y entonces el colesterol malo lo que hace en tus vasos sanguíneos es oxidarse. Al momento de oxidarse ya causa un daño porque ahí es cuando te dicen, ya traes atorado la grasita en tu vaso sanguíneo. Bueno, ese es colesterol malo, pero hay un tipo de colesterol bueno
que ayuda a acarrear ese colesterol malo, limpia tu vaso sanguíneo y lo traslada hacia otra función para que no se quede ahí estancada, ¿verdad? Eso hace el omega 3. Okay. Hacer como función de un acarreamiento, limpieza, y entonces el corazón se beneficia también. Okay. Va a las neuronas, las protege de los daños, te digo, de edad, de oxidación, de toxinas. Oye, hablándole del tabaco, del alcohol, por ejemplo, va el omega 3, protege con una capa que tiene nombre, esta capa se llama mielina, la protege porque está hecha de grasa, la mielina. Y entonces por eso es bastante protector en diferentes órganos, el omega 3. Ahora, hablando todavía de grasas y lípidos, fíjate que hay un alimento funcional también muy evidenciado que aparte de omegas 3 y grasas buenas, tiene otro compuesto bioactivo funcional que es fibras, que son las semillas de chía. Okay. ¿No? Que las utilizamos mucho en licuados o en pudín o aguas frescas, ¿no? Sobre todo. Nada más aquí, ojo, si las utilizamos en aguas frescas con un buen de azúcar, ya no van a obtener el beneficio, pues lo estamos como tapando, ¿sabes? Estamos poniendo un curita al beneficio del alimento funcional, ¿no? Las semillas de chía, por evidencia científica, la cantidad de omega 3 y de fibra que tienen es tan alta que ha aportado en población con diabetes que controle su glucosa basal, que controle su hemoglobina glucosilada, que controle inclusive el apetito del paciente. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de fibra que se llama mucílago y esta fibra lo que hace es espacio en tu intestino y ese espacio tú lo catalogas como una plenitud gástrica, que es, me siento más saciado, mira, que antes, ¿no? Entonces, la verdad, el utilizarlo como de manera cotidiana, y quiero hacer hincapié de no utilizarlo como su principal alimento, ¿no? De agüita con chía, porque escuché que la nutrióloga dijo, no, utilizarlo de manera complementaria. Colaciones, tal vez con un yogur, un pudín, con leche, en batidos, en agüita, pero de manera constante y cotidiana junto con tu alimentación completa y equilibrada. Sí, ahora vamos a decirlo que los alimentos funcionales no van a venir a suplir y ser la base de tu alimentación, sino vas a tener tu alimentación y si tú los puedes incorporar, pues vas a tener estos pequeños beneficios que se pueden traducir a largo plazo pues en mejor calidad de vida. Exacto. Justamente fíjate, una característica, Ray, de los alimentos funcionales es que se puedan acoplar a tu dieta normal y cotidiana sin ocasionarte un daño en tu salud. Entonces, justamente a eso vamos, a que tú tengas una alimentación completa, equilibrada, balanceada, tus frutas y tus verduras, tus proteínas de origen animal, las de vegetal. Y aparte, si tú eres constante en el consumo de diferentes alimentos funcionales, pues entonces sí vas a lograr ver más cambio. Tal vez si eres un paciente con un descontrol de presión arterial, de glucosa basal, de hemoglobina glucosilada, de colesterol total, por ejemplo, ¿no? Ahí sí puede haber un gran cambio, que antes tal vez no lo veía ese paciente. Pero también, ¿crees que pueda jugar un poquito en parte el efecto placebo? Puede ser, fíjate, sí puede ser cuando... Yo sé que estos compuestos que me estás hablando están evidenciados científicamente, pero a lo mejor una persona, si tú le dices... Con evidencia, a lo mejor también juega parte del efecto placebo, ¿no? Yo siento que es más cuando una persona tú le evidencias, como tú dices, y le explicas, y entonces se mete en su mente de esta parte mágica del alimento, lo consume una vez al mes, tal vez todo un día, ¿verdad? Y el paciente espera ya conseguirlo y hasta como que lo siente, ¿verdad? Eso para mí es el efecto placebo. En realidad no. El alimento funcional... La verdad es que no funciona ni con una semana tomándolo, ni un mes inclusive. Fíjate que curiosamente, en realidad es por evidencia, porque así se manejan los ensayos clínicos. El efecto es mínimo 3 meses.
Es el efecto que han encontrado como evidencia científica. O sea, después de este 3 meses ser constante su consumo, se refleja. Ya se refleja el cambio, exacto. No, sé que es un beneficio por acumulación. Sí. O sea, que en la suplementación deportiva hay unos suplementos que funcionan así. O sea, que es a lo largo de 4, 5, 6 semanas y no de inmediato. Exactamente. Exacto. Es como si buscáramos tener los depósitos de este compuesto bioactivo que hablaba anteriormente llenos todo el tiempo, ¿no? No 3/4, no como un balde lleno a la mitad, no. Tiene que estar lleno todo ese depósito de curcumina, del antioxidante del ajo, de la fibra de las semillas de chía, del omega 3, etcétera, para su función. Y por eso la característica principal es que todo alimento funcional, si tú lo consumes de manera cotidiana, no te va a hacer daño. Ok, ¿no? Muy bien. Pasemos a otros. Probióticos y prebióticos. ¿Qué temazo? Daría por un podcast solo. No, o sea, solito. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pro y prebiótico? Ok. Sí, un temazo, de verdad. Me ha tocado que en las conferencias que he dado, justo ahí me agarran como una hora de pregunta-respuesta, ¿no? Probiótico justamente es el microorganismo que va a llegar a tu intestino a hacer su función como poblar, ¿no? Tu flora intestinal y hacer que ahorita ya se llama microbioma. Es lo que te iba a decir. Ajá. Ya es un término más millennial. Ya es un término nuevo, millennial. millennial. Yo también le dije, ¿y cuál es la diferencia? La T por la M, listo, sí, ¿no? Sí. Antes microbiota, ahorita microbioma intestinal. Pero es el microorganismo, es como una bacteria buena. Ese es el probiótico. Pero esa bacteria buena necesita alimentarse para reproducirse y para hacer su función, ¿no? Ese es el prebiótico, el alimento del probiótico, ¿no? Vamos a ponerlo como en alimentos, ¿te parece? Sí. En alimentos, yogurt, por ejemplo, el famosísimo kefir, la famosísima kombucha. Eso no lo conozco. Nada más, fíjate, es un fermento de la hoja del té verde. Okay. Es un fermento. Pero de la kombucha, ya sé qué iba a decir. Que actualmente lo están sacando con bebidas con azúcares añadidos. Es a lo que yo voy a ver, espérame. Es que tenemos también que ver esta parte. ¿Qué está tapando la función de tu alimento funcional? O el montón de azúcares. No, pues no. Entonces, no va a ser funcional a fin de cuentas. Bueno, y entonces el yogur, por el fermento que tiene probióticos, ¿sale? El prebiótico conocido, creo que es muy conocido, la inulina. Ok, sí, la inulina, he ¿verdad? De agave, ese es un prebiótico, la inulina. Entonces, actualmente, también la industria farmacéutica se ha prestado para facilitarnos un poquito hacia los pacientes, en donde ya encontramos en una capsulita, en una ampulita con líquido, tanto el probiótico como el prebiótico juntos. Ya no necesitas estar buscando o ya te aseguras pues de la función, ¿no? Y luego otro temazo por eso de los probióticos y prebióticos, existen un buen de cepas distintas. Bueno, son millones. Muchísimas cepas, le hablamos al nombre y apellido de cada como familia. Como Raimundo Ponce, ese es un microorganismo, pero en Colima, ¿cuántas familias no hay? Sería más o menos para trasladarlo, exactamente, ¿no? Y yo creo que esta sí la conocen, el Kasei Shirota, del famosísimo Yakult. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí se pueden dar marcas, ¿no? Sí. Del famosísimo Yakult. Ese Kasei Shirota es una familia o es una cepa de probiótico, ese es probiótico. Es el bichito. Es el bichito, exactamente. Yo la verdad sí les aconsejo que lo obtengan de otras fuentes, que no tengan mucho azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo encontramos el Kasei Shirota en capsulita, en ampulita, así como más fácil, en marcas distintas. Hay otro tipo, a ver, los Reuteri, que también, los Reuteri. ¿Lo he escuchado? Ajá, los Reuteri, las bifidobacterias y se me están yendo, los lactobacilos. Ajá. Que son... Yo creo que esos son los más famosos. Y el Kasei Shirota por el Yakult. Kasei Shirota, exactamente. Entonces, estas son cepas de probióticos, pero estos probióticos necesitan su propio alimento, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros como nutriólogos, ya la verdad más los clínicos, nos debemos empapar un poco de qué cepas existen en la industria farmacéutica.
¿En qué presentación vienen? Si vienen solo el probiótico o con el prebiótico. ¿Y para qué situaciones las voy a dar? Ese es otro tema de los prebióticos. No es para todos. Y no es, ojo aquí, no es los 365 días del año. Okay. Porque haces una famosa disbiosis intestinal, que es un desequilibrio. Es como incorporas una especie, un hábitat que no es, se empieza a reproducir y rompe el equilibrio de ese ambiente. Sería lo mismo, pero en el intestino. Exacto, así es. Es literal como una selva, así el intestino es el segundo cerebro. Entonces ahí se fabrica y se activa nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, cada que nos enfermamos, ¿dónde se activa nuestro sistema inmune? En el intestino, es el primero que lo detecta, justamente. Entonces, para hacer toda esta función necesita un equilibrio. Y este equilibrio lo necesita también el probiótico, para producirse. Cada que llega a tu probiótico y encuentra la acidez necesaria en el intestino, se reproduce muy fácil. Si tú tienes una ingesta de mucha grasita, alcohol, fumas, ¿qué más? Mucho, pues, alimento de harina refinada. Por ejemplo, medicamentos, antibióticos, te barren. Es correcto, sí es cierto. Mucho medicamento y autorrecetado, ¿verdad? Sí. Peor tantito. Mucho medicamento, mucho antibiótico, exacto, te barre con toda tu flora intestinal. Porque mata lo bueno y lo malo. Lo bueno, exacto. Entonces, cuando te recetan en estas situaciones probióticos es porque sabemos que la situación que estás cursando va a ser un desequilibrio total. Y la alimentación que tú vas a tener, pues no va a ser al 100% viable. No se va a absorber, pues, todos los nutrientes. Yo siempre les digo a los pacientes, vámonos desde raíz. Y la raíz, ¿en dónde está? En el intestino, donde absorbes todos los nutrientes, ¿no? Y entonces los prebióticos llegan, tratan de hacer este equilibrio, se mejora la absorción de nutrientes y entonces tu alimentación va a ser más redituable para ti. Vas a tener ya la recompensa, ¿sabes? Para esa situación. Entonces, un probiótico, mira, como conclusión aquí de los probióticos, sí es un alimento funcional, justamente. ¿Por qué? Porque es un compuesto bioactivo que está naturalmente concentrado, ¿no? En muchos alimentos, o que también lo podemos encontrar en suplementos, exacto. Entonces, el yogur, el kéfir. El yogur, el famoso kéfir, que ahorita está muy de moda. Se me están yendo muchas, pero prácticamente fíjate que es lo fermentado. Sí, es lo que te iba a decir. La cerveza, la cebada es fermentada. Van a decir que los pacientes se ponen listísimos cuando me dicen la cerveza. La levadura es un fermento. Sí. Pues déjenme les digo que sí tiene ciertos probióticos, pero la levadura, porque hay suplementos de levadura en polvo, ¿verdad? Que sí puede utilizarse para ciertas situaciones de intolerancias digestivas, sobre todo. Pero como tal, la cerveza, como ya tiene otros componentes, como el etanol, entonces, bueno, ese es ya los daño. Mata. Exacto, ese es el daño, pues, que provoca. Sí, fíjate que yo, el kéfir, El kéfir. Yo lo conocí por una paciente. Me dijo, bueno, es que como kéfir. Y yo, no sé qué es eso. Y ella me dijo, no, pues es esto. Y lo fermento. Y es un fermento. Porque no tolero bien la leche, pero así sí. Y ya me busqué y ahí fue cuando lo conocí. Los búlgaros, ese es otro. Fíjate, búlgaros. Es algo muy parecido al kéfir. ¿Así se llaman búlgaros? Búlgaros. Es un fermento de los lácteos, del queso del queso. Que se reproducen rapidísimos, pues son bacterias vivas en realidad. Y de ahí pueden hacer compuestos de yogur, por ejemplo, hacen quesos. La verdad es que aquí hay que tenerle mucho compromiso y amor también a hacer este tipo de productos, pero sabes, yo sí me gusta aún escuchar a las personas que me platican de, yo hago mi yogur de búlgaros, yo hago mi propio kéfir, yo hago mi propia crema de almendra. ¿Por qué me gusta? Porque qué padre que estén regresando esas personas a lo más natural posible, ¿no? Y pues es una ventaja ahí. Sí, claro. No conservadores, no tantos azúcares. No ultraprocesado, no azúcares, exacto. Entonces yo ahí sí les digo, síguetelo tomando. Y hay personas que se dedican a la venta de ese tipo de productos. Yo tengo algunos conocidos que ellos hacen la crema de cacahuate, la mermelada, o sea, todo. Así es. Y la neta, la calidad del alimento es superior, o sea, la consistencia, el sabor, la consistencia es muy, muy diferente y muy, muy, muy rica. Sí, es cierto. Oye, y no me vas a dejar mentir, si tú la dejas a temperatura ambiente, crema de almendra, de cacahuate, pan, por ejemplo, con harina de almendra, de avena,
se te echa a perder rapidísimo. Sí. Pero oye, le digo a los pacientes, es que ahí está tu prueba que no tiene conservadores, sí, justamente, sí. ¿no? Entonces ahí sí necesitas refrigerarlo para que... Es un método de conservación muy noble. Sí. Entonces, pero esa es tu prueba. Sí. ¿No? Pasemos a otro. Bien. Calcio y pues a las enfermedades que puede necesitarse para esta situación, mineral en este Así caso. Es. Aquí, por ejemplo, el calcio, y voy a decir más, calcio, fósforo, vitamina D, son ingredientes bioactivos funcionales, ¿no? Y el alimento funcional pudieran ser los lácteos, como la leche, el yogur, el huevo, los quesos, la tortilla tiene mucho calcio también. Y aquí también entran los alimentos fortificados, que yo creo que conocemos mucho, cereal fortificado con calcio. Leche fortificada. Leche fortificada, exactamente. Entonces sí entran dentro del grupo de alimentos funcionales porque tienen este compuesto bioactivo que es calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, que se aporta para beneficiar cuando hay enfermedades, sobre todo en el sistema óseo, ¿no? Que es como lo más usual, lo más relacionado. La principal fuente de vitamina D es el sol, ¿no? Son los rayos solares, pero desgraciadamente pues no tenemos esa costumbre de salir 9, 10 de la mañana, tomar 15 minutos. Salimos a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí. Cuando está fuertísimo los rayos del sol. Entonces, fíjate que también está bien evidenciado que estadísticamente hablando, la población latina tenemos deficiencia importantísima de vitamina D. Y aunque tenemos unos rayos solares tan potentes, sí. Bueno, pero estamos hablando de que los rayos solares más nobles que te van a hacer absorber toda esa vitamina D son de las 9 de la mañana, 10, 11 cuando máximo, hasta ahí. Ya de ahí te hace daño, ¿no? El efecto nocivo de los rayos ultravioleta. Bueno, entonces justamente nos va a ayudar a restaurar se llaman osteoblastos. Los osteoblastos son estas celulitas constructoras de hueso. Y están unas celulitas destructoras de hueso, que se llaman osteoclastos. Entonces, hay enfermedades como la osteoporosis, la osteopenia, la osteoartritis o todo lo que tiene que ver con artritis, hace que tus células destructoras se reproduzcan más y más y más. Entonces, tienes ahí como una resorción, se le llama resorción ósea, ¿no? O porosidad, se vuelve tu huesito muy poroso, muy débil. Entonces, cuando tú agregas en tu alimentación completa y equilibrada más aporte de estos ingredientes como calcio, vitamina D, fósforo, magnesio, entonces vas a ayudar a que tus células constructoras de hueso se reproduzcan más que las destructoras. Entonces, pues vas a beneficiar a tu situación patológica, en realidad. ¿Alimentos donde podamos encontrar alimentos, pues, o suplementos? Ajá, sí hay alimentos y suplementos. En los alimentos puede ser huevo, pueden ser todos los lácteos, yogur, leche, quesos, bajos en grasa, eso sí se los recomiendo. La tortilla tiene mucho calcio. ¿Por qué bajos en grasa? Bajos en grasa, yo hablo por lo de la forma en que se preparan. Por ejemplo, si tú consumes un queso manchego, por ejemplo, normal, pues tú lo vas a asar, ¿cómo? Gratinar, gratinar. Y tú pues tal vez te preparas 4 quesadillas con puro queso gratinado y entonces ahí la cocción, la temperatura, pues va a hacer que... Voy a lo mismo, como que se queme, se sature. Sí. Se satura una grasa. Es su nombre químico. Sí, se desnaturaliza, exacto. Y entonces pasa a ser una grasa que tal vez te hacía 1% de daño, hacerte un 10% de daño. ¿Me explico? Sí. Y es por eso que les digo, bueno. Pero hablando más de los quesos. Sí, exacto. Hablando más de los quesos por la forma en que la consumimos, más que nada es por eso, ¿verdad? Si un paciente ya tiene una intolerancia intestinal a las grasas, me voy específicamente. Un paciente tal vez con lodo biliar, con cálculos biliares o que no tenga vesícula, son pacientes que no toleran muchito las grasas. Sí. Entonces hay que tener mucho ojo también enseñándole qué productos son los mejores para ellos, ¿no? Que son quesos, por ejemplo, bajos en grasa. Y que lo consuman también muy moderadamente también, ¿no? Entonces, estos son los alimentos donde podemos obtener. Pescados también tienen mucha vitamina D, los pescados. Las nueces, las semillas, como las almendras, las nueces, por ejemplo, ¿no? Y también hay suplementos. Eso también es lo bueno. Me voy a lo mismo. La industria farmacéutica nos está bombardeando. La verdad, en lo positivo puedo decir, lo negativo
es No que... te enojes, no te enojes. Sí, hablas de la industria y viene enojada, ¿verdad? Y entonces, bueno, y justamente la industria farmacéutica, el aporte positivo es que tenemos un buen de opciones, sí. ya más facilito, ¿no? Abordar a los pacientes. Lo malo es que, como son la venta libre, entonces, pues los pacientes ya se descontrolan un poco, ¿no? Los precios que están subiendo a cada rato, entonces, bueno, eso es lo negativo, pero muy conocidos, suplementos de calcio, vitamina D, me voy a marcas, ¿no? Famosísimo Caltrate 600, es muy, la verdad, de los que más recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de obtener, está en todas las farmacias. Ojo aquí, no lo compren porque están escuchando esto. Tienen que acudir a su nutriólogo, o a profesional de salud, a ver si somos candidatos, ¿no? A suplementarnos con estos ingredientes. Eso es bien importante. Pero también es importante conocer las marcas y saber cuál es la que cumple con la dosis que yo necesito. Y hay muchas marcas, la verdad que sí. Y pues para eso tienes que ir con un nutriólogo que sepa el tema. Correcto, totalmente. Y cómo tomarlo, También es importantísimo. Bueno, si vienen conmigo yo no les sabría decir, mejor se los mando a Sheila. Sí, mándalos a mí, adelante. Sí, cómo tomarlo, cuánto tomar, si es con alimentos, si es en ayunas. Si tomas un medicamento, cuidar que no se contraponga, ¿sabes? Con la absorción, eso es bien. Sí, por ejemplo, aquí el calcio y la vitamina D ayudan a que se absorba mejor el calcio. O sea, son compas y hacen que su función se potencialice. Correcto, así es. Y fíjate, y hablando del contra, si tú lo mezclas con hierro o con zinc o con magnesio, ahí no se absorbe. Se contrapone. Se contrapone, exacto, son enemigos. Sí. Entonces, cuando un paciente está tomando un multivitamínico y que tiene toda su porción de hierro, tal vez porque es un paciente con una hemoglobina muy bajita y que aparte está tomando calcio, bueno, yo ahí la indicación sería no juntes estos dos multivitaminas. Una, tómatela en la mañana, otra tómatela en la tarde con los alimentos. Sí. Muy bien, ¿algo más que agregar del calcio? Pues, no, es que hay mucha información del calcio. No, nada más que, pues lo más usual es para esto, ¿sabes? Y también tampoco hay que exagerar con las dosis. Sí. Como les digo, tu nutriólogo o tu médico te va a indicar la dosis esencial de calcio con vitamina D, las marcas y cómo tomarlo. Porque también cuando nos excedemos de la dosis hay efectos secundarios y complicaciones inclusive delicadas. Y delicadas puedo decir a nivel cardiovascular también. Puede causar arritmias cardíacas, puede ocasionar también daño en el sistema musculoesquelético, como el aporreamiento, calambres. Calambres. Los calambres, exacto, hasta nivel del sistema nervioso. Entonces, la verdad es como que todo limitado, todo lo que su médico o nutriólogo le indique. Sí, ahora sí que más no es mejor. Y sí, muchas personas tienen esa idea. Así es. Bien, pasemos a la fibra. Aquí tengo entre paréntesis chía y psyllium. La fibra, sí, ¿para qué nos serviría? ¿Dónde los encontramos? Y estos dos que acabo de mencionar, que ya mencionaste la chía un poquito, nos brincamos nada más al psyllium que... Pues la fibra es un componente, sí se cataloga como alimento funcional, porque, bueno, nos vamos, por ejemplo, a la fibra que se encuentra en los vegetales frescos, la fibra que se encuentra en las cáscaras de las frutas, la fibra que se encuentra en los alimentos de grano entero, la fibra que se encuentra en las leguminosas. La verdad, muchísimos alimentos que contienen fibra, ¿no? Y entonces, por eso se cataloga como un alimento, ingrediente, pues, funcional. Entonces, esto también, lo podemos encontrar en suplementos alimenticios, ya de manera aislada, que es el psyllium. El psyllium es una fibra hidrosoluble que lo que va a hacer es que para pacientitos, mira, ahorita se me viene a la mente los que padecen mucho de estreñimiento, ¿no? Un intestino perezoso, estreñimiento ya crónico, ¿no? O agudizado. ¿Cómo definirías cuántas veces a la semana una persona tendría que no ir al baño y durante cuánto tiempo para que sea un estreñimiento? Porque primero, a lo mejor yo voy todos los días y de repente no voy uno y estoy estreñido, pero pues no, realmente no. Exactamente. ¿Cómo definirías para que alguien que diga, yo cumplo con eso, tengo esto? Así es. Mira, el estreñimiento se cataloga como 3 días continuos sin ninguna evacuación, pero ojo aquí,
sin ninguna evacuación con síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, inflamación agudizada, hasta una colitis severa e inclusive dolor al palpar, ¿verdad? Eso es estreñimiento. Porque fíjate que una vez un gastroenterólogo me definió, me ayudó mucho con ese concepto. Es muy ambiguo en realidad. Sí. Como tú lo dijiste, es que yo puedo ir todos los días a evacuar y me siento bien. Pero si tú le preguntas a XY persona y te dice, yo voy 3 veces a la semana a evacuar, pero tu siguiente pregunta va a ser, ¿y cómo te sientes al evacuar? ¿Cómodo? Uh-huh. ¿Sin inflamación? Sí, la verdad muy cómodo. Entonces así es su digestión. Sí. No es estreñido, ¿sabes? Sí. Pero si una persona dice, yo voy esas 3 veces a la semana, pero evacúo y aún me siento inflamado, con dolor al palpar mi intestino, quiere decir que es estreñimiento, ¿no? O sea, quiere decir que no se evacuó, se depuró lo suficiente su intestino grueso sobre todo, ¿verdad? Entonces eso es como, me ayudó a entender el gastroenterólogo como un botecito de basura que se tiene que ir llenando poco a poco. Cuando llega a su tope es cuando te da la sensación de que necesitas evacuar, ¿no? Uh-huh. Entonces a varias personas ese botecito se puede llenar a los 3 días. Okay. O ese botecito se puede llenar en un día, en un rato, ¿sabes? Sí. Pero eso ya es la individualidad del funcionamiento gastrointestinal, uh-huh. sobre todo, ¿no? Sí. Y entonces, la fibra, por ejemplo, como tal, nos da diferentes beneficios. Está la fibra hidrosoluble, que ese tipo de fibra lo que hace es hidratar a tu heces fecal, la hidrata. ¿Para qué? Porque en tu intestino se modula por propulsión, es por movimiento. Se va contrayendo tu músculo y va bajando, se va contrayendo y va bajando, ¿sale? Entonces, justamente se tiene que hidratar para que curse este ciclo o este caminito, ¿no? Uh-huh. Y está la fibra no soluble, que es justamente, o insoluble, la que hace que se forme el volumen, ¿no? El volumen de heces fecal. Entonces, la fibra, un ejemplo de fibra no soluble son las semillas integrales o semillas, el grano entero, los alimentos de grano entero, ¿no? Uh-huh. Y la fibra hidrosoluble son los vegetales frescos, por ejemplo, las cáscaras de las frutas, es un ejemplo, ¿no? Necesitamos de las dos, sí. De las dos. No hay una mejor que la otra, las dos son esenciales, pero por ejemplo, cuando tenemos un paciente que justo te dice, tengo 3 días sin evacuar, cuando yo evacuaba una vez al día y me siento muy distendido y me siento muy incómodo y me duele ya al palpar, entonces necesita más este tipo de fibra hidrosoluble. Está en su intestino, ¿cómo se llama? Compactación. No, perdón, impactación. No, mira, ya se me olvidó. Pero se llama impactación intestinal y necesitamos hidratarla para que salga, ¿verdad? Okay. El psyllium ya es un suplemento que tal vez puede hacer que te dé la fibra extra que tal vez no absorbes tanto en los alimentos y que haga su función, ¿no? Okay. Están otras fibras como el plántago, esta otra fibra como es que hay muchas, mucílago, la inulina es una fibra también, sí. Y se me están cenócidos, los cenócidos es un tipo de fibra también, ¿no? Entonces ya es dependiendo de la situación que curse el paciente, pero sí es un alimento funcional. Entonces la fibra hidrosoluble es la que hidrata la S, uh-huh. y la insoluble, uh-huh. es la que le da forma. Le da forma, es correcto. Y necesitamos las dos. Exactamente. Entonces ya dependiendo del tipo de estreñimiento, podría ser darle prioridad a una fibra es o correcto. A otra. Muy Así bien. Es. Entonces, la fibra, pues de manera general la encontramos, como dijiste, en muchos alimentos de manera natural, ¿no? O sea, frutas y verduras con cáscaras, leguminosas, uh-huh. Frutas y verduras. Cereales integrales de grano entero. Entonces, semillas también. Semillas, uh-huh. sí. Entonces, pudiera ser suficiente, pero cuando una persona, aún con esta alimentación variada, no lo logra, sería ya como que este tipo de fibras que ya mencionaste, con un nombre en específico, de manera suplementada. Es como el aporte extra del ingrediente funcional, uh-huh. para que haga esa función o ese empuje que necesitamos, ¿no? Aparte de su alimentación. Ahora, de tu experiencia clínica, ¿crees que las personas consumen suficiente fibra en el día a día promedio de los pacientes que van contigo, uh-huh. o no? No, para nada. Sí, para nada. Y lo digo con mucha seguridad. Sí.
Primero que nada, tenemos una cultura gastronómica en México muy rica. Sí, la neta sí. Bastante rica, no me quejo. Deberían de catalogar a la comida mexicana como la mejor que hay. Pero en cuanto a distribución de grupos, equilibrio de los grupos, la verdad, nos inclinamos mucho a los carbohidratos. No vamos a mentir, sí, ¿no? Más que nada al maíz. Entonces eso hace que en promedio una familia en su alimentación obtenga más alimentos con harinas, con maíz, con carbohidrato, pues, para terminar más rápido. Y deje de lado los vegetales, sobre todo los vegetales frescos, ¿no? Sí. Porque tal vez no lo ven necesario, porque tal vez se llenan con los carbohidratos. El claro ejemplo es, comemos en familia y arrimamos las tortillas al centro. ¿Por qué las arrimamos al centro? Porque es nuestra forma como de dar como, ¿no? Ese cariño. Porque, oye, emocionalmente hablando, hasta una psicóloga me lo explicó. Ok, yo nunca me había puesto a pensar por qué están al centro. Está padrísimo todo lo psicoemocional relacionado a la nutrición. Psiconutrición. Sí, justamente gran parte, y es generacional, es que nosotros compartimos mucho refresco, tortillas, todo lo que tenga que ver con comida, por dar como esta atención, cariño, amor a la familia, a los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente las familias mexicanas estamos acostumbradas a poner las tortillas en el centro, sí. como para decir, yo los traje, agarren las que quieran, ¿verdad? Y entonces agarramos una, no nos llenamos, agarro otra, siento que no me voy a llenar todavía, agarro otra, ¿no? Y los vegetales ahí, pobrecitos, y ya los tiramos. Entonces, sí nos cruzamos con una población con muy poquita ingesta de vegetales, de granos enteros, porque toman en cuenta, y también por accesibilidad, puedo decir, toman en cuenta que son más accesibles o más disponibles los alimentos con carbohidratos o con harinas. Sí. ¿Verdad? Sí, yo también acá me encuentro de que pues, te comen muchos carbohidratos, proteínas también, pero oye, verduras, no, casi no las frecuentas. Igual las frutas sí, un poquito más, pero sí las verduras es como que, ay, no, oye, alguna sopa de verduras, alguna ensalada o algo. Es. No, casi no. Oye, también su respuesta es sí consumo vegetales, padrísimo. Y la pregunta del millón, ¿cuántas veces a la semana consumes vegetales? No, como 3. Sí. Y entonces caes en cuenta que no es lo suficiente. O sea, un consumo de vegetales tiene que ser diario. En realidad diario. Y si es posible, en tus 3 tiempos fuertes de comida, ¿no? Sí. Siempre buscar el factor de fibra. Es lo que les digo a los pacientes. ¿Tú eres buena comiendo verduras? Soy muy buena. La verdad, sí, no me puedo quejar, Yo no soy tan bueno para que... qué honesto eres. Sí, no, por ejemplo, yo en el desayuno sí, siempre es huevo con alguna verdura, pero de ahí para adelante prácticamente es 1 o 2 porciones más y ya. Okay. O sea, pero en la cena no le meto nada de verduras, por ejemplo. Fíjate que yo trato de... No soy muy, puedo decir, elaborada al momento de hacer mis platillos. Okay, soy muy práctica y muy sencilla. Pero eso lo comparto, ¿sabes? Con mis pacientes porque creo que también es esencial hacerles ver que no es imposible y que no tiene que ser gourmet y que no tiene que ser muy elaborado. Entonces, yo soy muy así, que si me voy a hacer unas quesadillas, me pico un jitomate completo con pepino y listo. Ahí está mi ensalada, según, ¿no? Sí, no, pero está bien. Yo ni eso hago, pues, por ejemplo. Ajá, o sea, muy práctico, muy sencillo y listo, pero sí, la verdad, trato de aportar lo más que se pueda, ¿no? Sí. O buscar ese ingrediente. Muy bien. Dejemos la fibra por un lado y pasemos a la cúrcuma, que no vamos a profundizar porque ya me dijiste, eso es un alimento que tiene la curcumina y nos ayuda a la desinflamación. Así lo podremos resumir. Un poderoso antiinflamatorio, es correcto. Y bueno, aparte en la evidencia científica que se muestra en las bibliotecas virtuales, sobre todo de médicos, es que este compuesto que es curcumina también ayuda a cierta actividad de las enzimas que están encargadas de cambiar tu ADN cuando tenemos tumoraciones malignas, que es el cáncer, pues. Bueno, hay que recordar o para dar el conocimiento, cuando hay formación de tumoraciones es porque hubo una transcripción, un cambio en tu transcripción del ADN. Vamos a decir que fue un teléfono descompuesto. Un teléfono descompuesto. Y ya tu célula lo interpretó de una diferente manera y hay un Exacto, cambio. Se modifica y entonces se empiezan a multiplicar. Se enferma una célula y ya no muere. O sea, una célula enferma tiene que morir. Entonces no muere, se queda así enfermita.
y esta se junta con otra y como que la contagia, entonces viene esta formación de células enfermas, ¿no? Que hacen los tumores. Bueno, y pues aquí hay una implicación de ciertos componentes que ayudan a que se multiplique, que se llaman enzimas, ¿no? Y está evidenciado que el consumo pues constante de la curcumina ayuda a que se desacelere, ¿no? Esta producción de células enfermitas. Entonces, de verdad que es bastante interesante cuando catalogamos ya un alimento como ¿para qué me va a ayudar? ¿Verdad? Y si es funcional o no. Acuérdense, si es funcional es porque ya hay evidencia científica. Así es. ¿Jengibre? El jengibre, padrísimo también. Padrísimo porque hay mucha evidencia también. Y el compuesto activo se llama gingerol, del jengibre. Y siempre, fíjate, o no sé si has visto en la industria alimentaria, que lo venden junto con cúrcuma. Mucha infusión de cúrcuma y jengibre. Mucho licuadito en los establecimientos muy naturales de juguitos. Sí. Tu juguito de jengibre con cúrcuma y zanahoria y naranja y bla, bla, bla. Pero siempre tratan de unirlos. Sí. La verdad es que sí hay mucha evidencia que unidos, pues, no es que te recuperes no, pero sí va a haber un poquito más del proceso antiinflamatorio. Pero prácticamente es muy parecido al cúrcuma, como poderoso antiinflamatorio. Entonces sería más o menos cumplen la misma función. Cumplen, sí. ¿Y también esto de la transcripción del ADN? Mira, hay más evidencia científica poderosos que ayudan pues a nivel celular en tumoraciones del cúrcuma que del jengibre. Del jengibre hay más en enfermedades metabólicas. Hablo de hipertensión arterial, hablo de hígado graso, de diabetes mellitus, resistencia a la insulina, etcétera, a controlar estos niveles en sangre. Ahí sí hay mucha evidencia del jengibre, ¿verdad? Ayuda a controlarlo. Ajo, que también ya habías mencionado. El ajo también. ¿Para qué era? Mucha evidencia. Poderoso antiinflamatorio también. Modula el sistema inmunológico. O sea, hace que respondas más rápido cuando tienes presencia de un virus, una bacteria. Respondes más rápido. Y aparte, a tu sistema inmune le queda como grabado, como en su disco duro, ¿no? Le queda grabado para si vuelve a presentarse otra vez el mismo virus o bacteria, actúe ya sin la presencia de los síntomas. Entonces, la verdad, padrísimo que tengas un sistema inmune totalmente actualizado. ¿Vinagre de manzana? El vinagre de manzana, híjole, cómo me lo han preguntado en la consulta, pero más de control de peso, ¿eh? El vinagre de manzana, tiene que ser orgánico, ¿eh? Sí o sí. No, si no es orgánico, no te ayuda. Y eso eleva el costo. Sí, eleva el costo. Todos los alimentos orgánicos así se disparan un poco. Tiene que ser orgánico. No lo deben de consumir todos. ¿Por qué? Porque no es vinagre a fin de cuentas. Entonces va a tu pH, lo hace más ácido. El vinagre de manzana suele consumir y tener evidencia solamente para digerir mejor los carbohidratos. Y si digerimos mejor los carbohidratos, tenemos más control en tu glucosa, ¿sale? En tu hemoglobina glucosilada, en tu glucosa después de los alimentos, que se llama glucosa postprandial. Entonces hay mucho control metabólico, ¿va? Por esa parte. Y luego hay mucho control también en los lípidos en sangre, como colesterol, triglicéridos, el colesterol malo también. Y lo que va a pasar es que tu hígado produce menos cantidad de triglicéridos y entonces se limpian muchísimo tu circulación y hace que los pacientes que tengan el famosísimo hígado graso tal vez tengan una reversión, ¿no? Un poquito más acelerada, pero como lo mencioné, no es de diario. Y normalmente si tú lees en una etiqueta dice 3 veces al día. Yo la verdad lo doy solo una vez con agua, diluido en agua porque es muy ácido. Hay que recordar, es muy ácido. Puede quemar el esófago. Entonces, orgánico, primero que nada, no todos los días, no para todas las personas y solamente una vez al día. ¿Y qué cantidad? Diluido en agua. Una cucharadita nada más. ¿Una cucharadita en cuánto de agua? De 15 mililitros, como en 60 mililitros puede ser. Bien diluido y 15 minutos antes de iniciar el desayuno o la comida. Entonces ayuda el control de la glucemia. Control de Fíjate, glucemia. Yo eso ya lo había escuchado, pero tenía, no sé, yo creo que hace 3 meses. ¿Tiene mucho que se ha demostrado esto? ¿O? Sí, la verdad, bueno, mucho, estoy hablando de un par de años, ¿eh? Entonces, no, prácticamente. 2, 3 años. Sí, prácticamente es de los alimentos funcionales más nuevos, fíjate, que hay.
pero con evidencia científica. Sí. Ya lo estaban consumiendo desde antes. Sí, ¿no? yo desde que estoy estudiando me recuerdo que decían para perder peso y Exacto, eso. es que a eso voy, que estamos catalogando los alimentos funcionales como controladores de peso. No, yo siempre les digo a los pacientes, no, los alimentos funcionales, es más, ningún alimento te sirve para bajar de peso. Ningún alimento te baja de peso. Sí, no. Ni ningún alimento te va a subir de peso. Es correcto. ¿No? O sea, balance. Lo sabemos. Exacto. Sabemos los nutriólogos que es el volumen y es la constancia con la que lo comes lo que te puede ayudar o lo que te puede dañar. Sí. ¿No? Mira, pasa lo mismo. Hay una frase de un nutriólogo deportivo de España. No recuerdo tal cual como la dice, pero dice: tenemos a personas sedentarias que consumen 300 o 600 gramos de carbohidratos y tenemos deportistas que entrenan 3 o 4 horas al día que le tienen miedo a los carbohidratos. Entonces estamos al revés volteado. Exactamente. O sea, un deportista que entrena demasiado, a lo mejor 600 gramos es suficiente para lo que gasta. Exacto. Pero una persona sedentaria se está metiendo 600 gramos y no los gasta. Y no los necesita y tenemos estos problemas. Entonces estamos ¿Y qué volteados. pasa? Se guardan como reservas. Son sus reservas de energía. Sí. Justamente el cuerpo dice, ¿y en qué lo gasto? Sí. No, si no haces tu actividad física. Sí. Y justamente el cuerpo, yo siempre digo, es tan noble que va a encontrar la manera, Va a encontrar la manera de hacer funcionar la absorción del alimento. Pero malo es cuando tú le metes más y más y más y entonces el cuerpo lo guarda como energía. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el vinagre de manzana sería acompañado de una buena alimentación. Claro, si yo me tomo el vinagre de manzana, así como me dijiste, y me tomo una coca, pues no tiene sentido. Exactamente, no tiene ningún sentido que comas 10 tortillas o medio kilo de tortillas con un chicharrón, ya se me antojó un chicharrón con tu salsa, tu coca, pero tu vinagre de manzana. Y muchas veces las personas quieren caer en eso, o sea, quiero comer igual. Productos milagro. Y quiero que esto me solucione todo. Correcto. O sea, y es donde no caemos. Es correcto. Muy bien. Antioxidantes, que ya es el último que tengo aquí. Los antioxidantes también muy conocidos y también puedo decir con mucha evidencia científica, voy a nombrar algunos. Como el ácido alfa lipoico, que hasta lo venden en cápsulas, inclusive coenzima Q10 también lo encuentran mucho en la farmacéutica, el resveratrol, que lo utilizan mucho como antienvejecimiento, así está catalogado, ¿no? Pues más bien es un regenerador celular, porque ayuda a que tus células se mantengan un poquito más activas que de lo normal, y más activas quiere decir que no mueren tan rápido, ¿no? Okay. Híjole, pues hay bastantes. En los frutos rojos hay muchísimos y de verdad los fitoestrógenos también que están en las semillas, en la soya, también hay fitoestrógenos que ayudan mucho a recuperar el equilibrio de estrógenos en las mujeres, por ejemplo. Ayuda bastante. Entonces, de antioxidantes hay toda una familia, una familia muy amplia. Pero sí es correcto que toda esta familia ayuda a que no haya un proceso oxidativo más rápido de lo normal, porque hay que recordar que el procesos oxidativos hay todos los días, a todas horas. El que respiremos, ya estamos oxidando, exactamente, te estás oxidando. El que pasen los años, te estás oxidando. El envejecimiento es un proceso oxidativo, no lo podemos parar, pero sí lo podemos mejorar, o sea, sí lo podemos hacer de calidad. Es aquí donde entran estos alimentos, justamente. Ok. Frutas y verduras también los podemos encontrar. Totalmente. Y en suplementos. Exacto. Fíjate que es aquí donde les digo, oye, entre más colorido esté tu ensaladita, mucho mejor. Porque ahí hay diferentes antioxidantes. Por ejemplo, aquí te doy tu dato, que no sé si sepas. En la nutrición deportiva no se recomienda la suplementación con antioxidantes porque una de las adaptaciones que tenemos a nivel muscular son los radicales libres. Y cuando tú con los antioxidantes los secuestras, el músculo no genera estas adaptaciones que se necesitan en el entrenamiento. No lo sabía. ¿Me dejaste? Entonces, o sea, es consumirlos en tu alimentación, pero de manera suplementada no se recomienda por esta situación. O sea, para el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo. Sí, no se recomienda. Pero acá es otro contexto. Sí, claro, no, pero es bueno saberlo, ¿no? Sí. Bueno, eso es bastante importante. Sí, aquí hablando, ¿sabes? De los alimentos. Porque para eso justo menciono tanto lo que hay en alimentos como lo que hay también extra como suplemento, ¿no? Sí. Entonces voy a lo mismo. O sea, un paciente que no hay necesidad porque es sano y nada más quiere como mejorar su calidad,
pues qué mejor manera de, oye, tus verduras, mezclarlas de colorcitos, el famoso vino tinto, ¿no? Que, bueno, nada más con mucha moderación, porque tiene alcohol también. Pues todo esto, semillas, almendras, nueces, pues ahí vas a tener tus antioxidantes sin ningún problema, ¿verdad? Entonces acá en la nutrición deportiva vamos a decir que no es tan bien visto suplementarlo, consumirlo, tus frutas y verduras y ya. Exactamente. ¿Vale? Bien, pues ya vimos alimentos funcionales, proteínas, omega 3, probióticos, prebióticos, calcio, fibra, cúrcuma, jengibre, vinagre de manzana, antioxidantes, y ahí nos desplayamos un poquito. Bueno, te explayaste porque yo solo estoy escuchando. Ahora, ¿cómo podrías darnos todo esto que ya vimos? ¿Cómo incorporarlo a la vida diaria? Porque como tú me dijiste, hay alimentos o estas sustancias que necesitamos consumirla durante 3 meses para que se vea y se refleje este beneficio. ¿No? ¿Qué estrategias tú como nutrióloga nos puedes dar para llevar? Yo no consumo ninguno de estos alimentos. ¿Cómo puedo empezar a incorporarlos? ¿Con qué ejemplos me podrías dar? Es muy, muy buena pregunta. Aquí acuérdense que una de las características es que no va a hacer daño, ¿no? A la salud. Entonces se puede ir incorporando día con día sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, podemos inclusive ser creativos, como por ejemplo cúrcuma, todo lo que sea como en polvito o en raíz, como cúrcuma y jengibre, lo puedes hacer en infusiones, por ejemplo, lo puedes colocar en tus jugos, lo puedes colocar en tus licuados, inclusive el cúrcuma se utiliza como condimento. Así, de esas maneras. O la verdad sí puedo decir que el internet nos sirve muchísimo para obtener recetas de incorporación, ¿no? De manera más creativa, pero es como lo más conocido. ¿Qué más? Ya la otra manera de incorporar los alimentos ya es de manera natural. Hacer una ensalada, mezclar los colores de tus verduras, incluir tal vez más frutos rojos porque ahí hay más resveratrol, que es un antioxidante, incluir las nueces de manera cotidiana, incluir, por ejemplo, los probióticos como en el yogurt, pero aquí también una consideración de cómo incorporar los probióticos si yo tengo síntomas gastrointestinales, ¿no? Muy seguidos. Los probióticos, para tener un efecto positivo, tienen que tener una constancia de 3 meses. Okay. O sea, 3 meses de consumo de probióticos y podemos descansar 3 meses. Es como una regla de 3x3. 3 meses los tomo, 3 meses descanso, okay. 3 meses los tomo, 3 meses descanso, ¿verdad? Y esto sí pocos pacientes lo conocen por el hecho de que lo venden tanto y está tan en la mercadotecnia que lo venden como algo muy noble, y sí es muy noble y te ayuda muchísimo, pero también voy a lo mismo. Bueno, o sea, cuando te pasas del límite, lo que generas es, en lugar de ayudarte, es una adaptación. Y ya no vas a ver después el aporte benéfico, ¿no? Y si rompemos estos 3 meses de descanso, ¿qué pasa? ¿Puede haber una disbiosis o qué? No, la verdad es que simplemente se queda a medias tu tratamiento y no vas a tener un ciclo completo de tu regeneración, ¿no? Intestinal. No pasa una disbiosis si tu alimentación es la correcta. Ahora, una disbiosis, que esto también me voy a un buen dato, también se puede generar por la mala alimentación. Generalmente es lo más común. Sí, es lo más común. Entonces, si tú estos 3 meses estás tomando probióticos, pero te estás destrampando en la comida, mucha grasa, mucho alcohol, etcétera, no, pues entonces no vas a obtener el beneficio de los probióticos en realidad. Pero al contrario, si tienes buena alimentación y estás tomando, ponle que llegas a los 2 meses de probióticos, no, sí vas a obtener el beneficio en realidad. Sí, esto de la microbiota o microbioma, la neta es súper interesante. Sí. Porque se ha visto que cierta característica de la microbioma de una persona obesa es diferente a de una persona delgada. Correcto. Y con el solo hecho de hacerle un trasplante de microbioma, la persona adelgaza. Sí, es súper actual ese dato, sí. ¿Cómo se dice? El trasplante, pero es a nivel de heces fecales. Sí. Entonces, o sea, solo con cambiar los bichitos que tenemos, favorecer otros, se da este cambio de depresión también, personas que tienen una mala alimentación o hábitos muy malos. Si le cambian esto igual ayuda a los síntomas de depresión. Así entonces, es, correcto. Inclusive también por ahí he leído evidencia científica de los pacientitos con enfermedades en los riñones, los renales, que también tienen una estructura específica ellos
que intestinalmente también estos bichitos que tienen generan más urea, más creatinina. Sí, porque más generan desechos también. Generan más desechos, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de equilibrar, eliminar este tipo de bacterias y mejor reestructurar, ¿no? El microbioma. Muy bien. Entonces, utilizarlos como condimentos, en jugo, condimentos, bebidas. En infusiones, en bebidas, como aditivos, como acompañamientos en tus comidas inclusive. Ok, entonces poco a poco como que, bueno, yo lo que le digo, para generar un hábito pues hay que hacerlo repetidamente. Así es. No en el tiempo, sino cuántas veces lo repitas, porque pues es más importante que vayas, vamos a decir, apilando hábitos, que a lo mejor tú ya tienes el hábito pues, de desayunar. Bueno, en el desayuno voy a poner esto. Es correcto. Empiezas con uno solo, sí. que es el que más te interese. Y una vez que ya lo hagas en automático, que no lo tengas que pensar, que por muchas personas en la mañana se levantan y van y se toman se preparan su café, no porque digan tengo que prepararme un café, sino simplemente van y lo hacen. Exactamente, que lleguen a eso y ya pueden incorporar otro y así sucesivamente. Es correcto, sí, tampoco se trata de que ahorita vayan corriendo al supermercado y se compren todo lo que acabamos de hablar, antioxidante, todo, no. También incorporarse a su estilo de alimentación, ¿verdad? Ya lo mencionaste, que pues como son alimentos funcionales no causa nada, pero sí puede haber algo así muy extraño de que el exceso de uno de estos cause algún problema o no. Pues mira, lo único que sí se ha determinado es, por ejemplo, con el jengibre, que con los demás no se han encontrado ninguna evidencia de que cause daño. Cuando se utilizan, pero estamos hablando de culturas gastronómicas donde lo utilizan bastante, como en la India, por ejemplo, lo utilizan muchísimo, tanto cúrcuma como jengibre, los dos, exacto, y tienen dosis bastante elevadas de daños hepáticos y biliares, sobre todo. Causan cálculos biliares, cristalitos, ¿no? Y en vejiga también, pero como nuestra cultura gastronómica mexicana no es tan presente, y en realidad si tú lo tomas como infusión, tú estás agarrando una octava parte de la raíz del jengibre, y eso no ocasiona ningún daño. Entonces estamos hablando de algo como demasiado exagerado, que es muy raro en realidad verlo. Aquí en México es muy raro. Y hablando en general, la verdad no hay evidencia que contraponga el uso de estos alimentos. Ojo, alimentos, no suplementos. Suplementos, sí, eso es otra cosa. Alimentos, exactamente, porque suplementos, como están modificados, le agregan ciertas sustancias o modifican la vitamina o modifican el mineral, y ahí sí, cuando nos pasamos pues del límite, sí puede haber una contraindicación. ¿No? Pero ya nada más sería un abuso de un suplemento. Sí, es un abuso, exacto. Muy bien. ¿Y qué te gustaría que las personas se queden? ¿Qué te gustaría que las personas que se queden con esto que acabamos de hablar? O sea, que se queden con esto y esto, por mí me doy por bien servida. Bueno, primero que nada es que deben acudir con un profesional de la nutrición para que les personalice este estilo de recomendaciones, ¿no? Cada paciente tiene siempre un objetivo individual en una consulta nutricional, y entonces el aporte que te dé tu profesional va a ser como muy personalizado. Eso es lo primero. Después, un alimento funcional, claro que puede beneficiarte, pero a lo que íbamos, Ray, o sea, si tú eres constante con él, ¿cuántas veces lo repites? ¿No? Y de qué manera está englobado tu alimentación. O sea, no porque lo tengas presente ya va a ser la magia ese alimento. Debes tener una alimentación consciente, equilibrada, balanceada, segura, inocua, ¿no? A mano de un profesional de la salud. Esa es otra. No autorrecetarse. Eso sí, siempre lo voy a decir. No se autorreceten suplementos. Aquí voy con lo farmacéutico. Es mejor que lo vea eso un profesional. Y claro, y lo padre es que como está tan cambiante la industria alimentaria, es válido preguntar. Siempre yo digo, si tienes la duda, pregúntala en lugar de googlearla y tú creerte lo primero que estás leyendo, ¿no? O porque te va a asustar o porque te va a dar una mala información. Entonces, pues aquí estamos justo los profesionales para que nos expriman de información y que no tengan ni la pena ni el más mínima duda, que nosotros vamos a estar como apoyo de información, ¿no?
Voy a hacer un resumen y me dices qué tal me quedó de claro todo eso, ¿vale? Bien, para empezar, los alimentos funcionales son alimentos que pueden tener de manera natural o de una manera añadida un componente que beneficia en ciertas situaciones, ¿no? Correcto. Así lo podemos definir. Tenemos varios, como son las proteínas. En el caso de que haya un catabolismo muscular muy elevado, los aminoácidos aquí serían el alimento funcional. Correcto. En cuanto al omega 3, lo encontramos en pescados y ayuda, es un cardioprotector. ¿Sí? Vamos, probióticos y prebióticos los encontramos en frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales. Y uno es un bichito que vive en el intestino y el otro es la comida de este, que tiene muchos beneficios. Así es, para su producción. Que acabamos de mencionar, una mejor digestión, calidad de vida, sistema el segundo inmune. cerebro, todo eso. El calcio, alimentos como... Este sí lo anoté porque se me iba a olvidar. Para enfermedades óseas, donde podemos encontrar lácteos, nueces y pescado, lo que es calcio, fósforo, vitamina D y magnesio, que vamos a decir que me dijiste que era como un cóctel que generalmente se manejan en conjunto. Algo que se me escape de esto, a las enfermedades de los huesos, vamos a llamarlo. Así es, de los huesos. Osteopenia, osteoporosis, artritis y osteoartritis y todo eso. Bien, calcio, fibra, que sería más o menos pues para ayudarnos a ir al baño en caso de que haya un estreñimiento crónico. Ya tenemos insoluble y la soluble. Una te ayuda a darle forma, otra a hidratarla para tener una buena ingesta, que también podemos encontrar alimentos muy ricos en fibra o lo podemos encontrar en suplementos. Cúrcuma, que es un potente desinflamatorio por el componente curcumina. Así es. Que también ayuda a tener una buena transcripción del ADN para que no se genere una mala señalización y tumores. Jengibre, lo mismo. El ajo para el sistema inmune. Sí, así es, mejora el sistema inmunológico y también poderoso proinflamatorio. Inclusive el ajo, fíjate que lo han manejado mucho en pacientes con inflamación en articulaciones. Okay. O sea, también en artritis, artrosis o enfermedades autoinmunes inclusive, y han visto también una cierta cercanía a la mejora con el ajo sobre todo. Entonces, para el sistema inmune y problemas articulares. Articulares, correcto. Vinagre de manzana para tener un mejor control de la glucosa después de la comida. Así es. Y antioxidantes, pues para eliminar los radicales libres. Así y es lo que ocasionan estos. Correcto. Que también en los antioxidantes pues puede venir de suplementos o alimentos cotidianos. Y el vinagre de manzana que tiene que ser orgánico, sí o sí. Sí, eso es importante. ¿Sabes el por qué? O sea, o no. Pues la verdad, te voy a ser honesta, o sea, sustancialmente, como ingrediente, desconozco totalmente, pero yo le voy más a que el vinagre orgánico de manzana es justamente el fermento de la fruta, tal cual, es el fermento del extracto, así hablamos. Entonces no tiene ningún conservador añadido. Yo la verdad pienso que es mi hipótesis, que es eso. Es que es por el color también, es muy oscuro el vinagre orgánico de manzana. Si tú compras un vinagre de manzana no es oscuro, así como tal. Y también tiene un compuesto abajo como un asentamiento, sedimento. Entonces mi hipótesis es que justamente es como cero conservadores añadidos, es pura fermentación natural. Ok. Así es. Y fueron los 10 alimentos funcionales que tocamos, que hay un mundo más, pero creo que son los más que te encuentras en consulta tú. Los que más encontramos o los que más preguntan inclusive. Pero muy bien la conclusión, mira. Tienes 10, si estuviéramos en la clase. Saqué 10. Digo, es un tema que ya había escuchado, pero pues que no estoy muy involucrado con él, pero pues es bastante interesante. Y muy de moda, en realidad. Sí, la verdad es que sí. Muy bien, Sheila, ¿algo más por agregar con los alimentos funcionales? No, pues nada más que lo más importante es que se obtenga la información acertada, ¿sabes? Qué padre que haya este estilo de vías alternas de información. No nada más meternos a googlear o hacerle caso a todos los influencers. Ojo aquí, no tengo nada en contra de ellos. Hay creadores de contenido muy buenos, pero también hay unos que dicen puras mamadas. Exactamente. Entonces, o sea, te digo, es un arma de doble filo, en realidad las redes sociales, en donde o los asustan a los pacientes o los mal informan. Entonces, aquí lo esencial
es que tú te informes con los profesionistas del área que te interesan, ¿no? Eso es lo más como objetivo principal de un nutriólogo, yo creo. Sí. Fíjate, yo lo que me encuentro mucho es que hay una sobreinformación y a veces es tanta que las personas no saben para dónde hacerse. O sea, es que este me dice esto, este me dice esto, este me dice el otro y no saben ni para dónde hacerse. Y la nutrición de verdad es lo más bombardeado de las redes sociales, ¿no? Sí. Lo estético y la nutrición, tu forma de alimentación. Lo más bombardeado, yo como esto y entonces tú por comer esto también te va a pasar. Y la realidad es otra. Sí. Entonces, ¿por qué no mejor acercarte a este tipo de redes sociales en donde, bueno, nos acercamos o tú tratas de acercar, ¿no?, a tu audiencia, a los profesionales? Sí. Y qué mejor fuente de información. Sí, pues muchas gracias, Sheila. No tenemos más por agregar. Aprendí muchísimo de los alimentos funcionales. Yo sabía, nos vamos a decir un 10% y ya siento que sea un 30%. Digo, muy bien, no más, poquito pero más. Pero pues un poquito más calificación. Buena conclusión, sí. El chiste es ahora retenerlo. Así es. Muy bien, y siempre, como siempre lo estuvo diciendo Sheila desde un inicio, vayan con un profesional para que vea su caso en particular, porque cada caso es una situación bastante diferente. Así es, correcto. Muy bien, Muchas gracias, Ray, por la invitación. No, por nada, y te dejo las puertas abiertas para cuando quieras volver a grabar sobre otro tema, que me dices, por ejemplo, que eres muy buena en... Ay, se me fue. Bariátrica, nutrición bariátrica, claro. Que también es un tema que desconozco mucho. Es un temazo también, Sí. Muy también bombardeado por redes sociales. Ese yo, por ejemplo, yo casi no lo tengo presente. No, sí, es un temazo, pero sí, por ahí hay mucha información desconocida. Sí. Entonces, pues también... podemos hablar de muchísimas cosas más. Digo, eso muchas de las veces que invito personas es la primera vez que lo veo. Yo ya había escuchado hablar de ti en la escuela y así, que la maestra Sheila y así. Pero pues es la primera vez que te veo y un gusto coincidir. Y es parte del proyecto de conocer gente que se dedica a lo mismo o en el área de ello, pero pues con un enfoque diferente. Entre colegas. Sí, exactamente. No, gracias por la invitación y yo encantada de regresar. Muy bien, pues sin nada más por agregar, chicos, muchas gracias si vieron el video hasta ahora, vayan con un profesional y hasta la próxima, hasta luego.